mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Un tiempo con Dios para meditar todo el día, plantado para vivir. Y leemos en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado, o sea, bendito y muy feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Plantado para vivir. Y quiero enfocarme en el versículo 3 únicamente, pero necesitaba leer los otros para que pudiéramos entender de qué viene hablando esta palabra. Está hablando que es bienaventurado, que es feliz, que es prosperado. Pero tiene unos requisitos que no voy a estudiar, están en el versículo 1 y el 2. Pero cuando esto sucede, dice el versículo 3, que somos bienaventurados. ¿Cómo? Está haciendo una comparación como un árbol plantado, pero plantado ¿dónde? Junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Un árbol que no está plantado junto a corrientes de aguas va a morir. Es inevitable. Y un estudio concluye que todos los árboles que mueren por culpa de la sequía son incapaces de transportar el agua hasta las hojas. Además, los hay que también agotan sus reservas de carbono al no poder realizar la fotosíntesis. Todo el mundo sabe que la falta de agua mata a las plantas, pero hasta ahora se desconocía exactamente cuáles son los mecanismos por los que lo acaba haciendo. Y la investigación publicada en la ecología natural y evolutiva, que es una organización, ha permitido demostrar que el fallo hidráulico, la incapacidad para transportar agua de las raíces a las hojas, es el mecanismo universal por el que la sequía mata a los árboles. Si la sequía es bastante intensa, el 100% de los árboles muere de sed. No importa el lugar de la tierra o la especie que sea. Pero además hay árboles que por culpa de la falta de agua también mueren de hambre. Explica uno de los autores del estudio de la investigación de la UAB, Jordi Martínez Vilalta. Es su nombre, el nombre del estudioso. El estudio incluye unos 60 autores de todo el mundo y es una síntesis de artículos anteriores sobre cómo la sequía mata a diferentes especies de árboles. En condiciones de sequía, las plantas se ven obligadas a cerrar los estomas, unos poros que las hojas por donde entra el CO2 que utilizan para realizar la fotosíntesis. Los árboles utilizan el 99% del agua para mantener los estomas abiertos y con su cierre las plantas evitan perder una gran cantidad de agua por transpiración. Quiere decir que las plantas tienen una gran capacidad de regular el flujo de agua que llega a las hojas, explican estos estudios. Pero cuando la disponibilidad de agua en el suelo disminuye, la planta tiene más dificultad para hacerla subir hasta las hojas. Esto hace que los tejidos internos que transportan el agua sufran embolismos. Se forman burbujas que obstaculizan los conductos y no permiten hacer llegar el agua a las hojas. Es un proceso en muchos aspectos análogo a las embolias que sufren las personas, añade otro experto. Plantado para vivir. Una hermosa analogía que Dios nos muestra de cómo un árbol necesita del agua para poder vivir. Igualmente, cómo necesitamos nosotros del agua también para poder vivir.
Isaías capítulo 35 versículo 6 dice, el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes llegarán a la tierra seca. Del agua que Dios hace la analogía acá, que puede darnos vida, es de la palabra de Dios. Es la única agua que puede darnos vida. Isaías capítulo 55 versículo 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así también, el Señor explica, si naturalmente lo hago con la creación, así también será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino a que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es igual que la lluvia, que el proceso de fotosíntesis que sube al cielo y vuelve y baja. Ella no llega vacía, por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestra vida. Pero el Señor está dejando claro acá que es un árbol plantado para vivir. Ahora quiero llevarte en este tiempo con Dios para meditar todo el día que tú pienses, tú que hoy me estás escuchando, si tú estás plantado en una iglesia local. Porque si no estás plantado en una iglesia local, es un árbol que tiene problemas. Eso no lo está mostrando la palabra y no lo muestra la ciencia. Tú me podrás decir, no, yo no me congrego, pero estoy bien. Yo no me congrego, pero tengo vida. ¿De qué clase de vida estás hablando o crees que puedes tener? ¿Vida física? ¿Vida material? ¿Vida emocional? ¿Vida relacional? ¿O de la vida que yo estoy hablando hoy, que es la vida espiritual? ¿Cuál vida es más importante? ¿Cuál provee a cuál? Y rápidamente te voy a dar unos versículos para mostrarte la importancia de plantarnos en una iglesia local. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, bien plantado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nosotros nos edificamos es cuando estamos plantados. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido, está hablando de la iglesia, y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, yo planté, está diciendo Pablo. Él plantó la palabra de Dios en diferentes iglesias. Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Dios es quien da el crecimiento dentro de una iglesia local, pero a los que están como un árbol plantados. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Hechos capítulo 16, versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en su número. Y muchos más versículos que te puedo dar acá acerca de estar plantados. Seremos como un árbol plantado junto a esas corrientes de agua, junto a la palabra de Dios, junto a un don ministerial que nos enseña de la palabra de Dios, que nos imparte bendición. La bendición sacerdotal que Dios da a través de un don ministerial no la recibes tú en casa. Dice que un árbol plantado da fruto en su tiempo, porque el tiempo le pertenece a Dios para traer fruto a nuestras vidas. Y su hoja no cae. Eso significa que el testimonio exterior del cristiano nunca va a caer porque está plantado junto a corrientes de aguas. Y todo lo que hace prosperará. ¿Todo lo que hacemos hoy en día prospera? Es una pregunta al aire, porque según la palabra de Dios podremos avanzar y progresar,
pero espiritualmente la esencia de nuestra vida, porque nosotros no somos un cuerpo, somos un espíritu que tenemos alma y vivimos en un cuerpo. La esencia de nuestro espíritu realmente está en aumento, realmente prospera, realmente habita Dios allí o solamente habita en nuestra mente. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo y gracias por hoy hablarnos, Dios, de la importancia de podernos plantar en una iglesia local. Y bien le decías tú en la palabra a todos los hebreos, allí en esta carta a los hebreos, que no dejen de congregarse como algunos los tienen por costumbre. Y el pueblo hebreo, esta carta fue escrita a judíos convertidos al cristianismo, que querían volver nuevamente a la ley, que querían volver nuevamente atrás. Y sé que tú nos dices, no dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre, porque ese es el primer paso para volver atrás. El primer paso para poder empezar a olvidar. Y el primer paso para poder seguir nuevamente volviendo atrás. Por eso, bendito Dios, gracias por todos los que están plantados en una iglesia. Tú que me escuchas, que te congregas en diferente lugar a nuestra sede y que tal vez lo hacías y ya no lo haces. En el amor del Señor, en el amor de Cristo, te exhorto para que busques una iglesia local y te plantes. Porque una mata que se saca de matera en matera, la raíz se va muriendo. Porque no alcanza a generar todos esos nutrientes para que pueda vivir. Necesitas plantarte, necesitas tomar una decisión. Así que toma hoy la decisión y busca un lugar donde puedas recibir corrientes de aguas para que puedas dar fruto en el tiempo de Dios en tu vida y tu hoja no caiga y así todo lo que hagas prospere. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus preciosas manos, orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.